Buen día, bienvenidos a Comentarios al Evangelio del Domingo, en esta ocasión celebrando ya el Domingo de Pascua, Domingo de la Resurrección del Señor, en el ciclo A del año litúrgico en el que leemos el Evangelio de San Juan. En esta ocasión escucharemos un trozo del capítulo 20, versículos 1 al 9. El primer día después del sábado, estando todavía oscuro, fue María Magdalena al sepulcro y vio removida la piedra que lo cerraba. Echó a correr, llegó a la casa donde estaban Simón Pedro y el otro discípulo a quien Jesús amaba, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo habrán puesto. Salieron Pedro y el otro discípulo camino del sepulcro. Los dos iban corriendo juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro, e inclinándose miró los lienzos puestos en el suelo, pero no entró. En eso llegó también Simón Pedro, que lo venía siguiendo, y entró en el sepulcro. Contempló los lienzos puestos en el suelo y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, puesto no con los lienzos en el suelo, sino doblado en sitio aparte. Entonces entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro, y vio y creyó, porque hasta entonces no habían entendido las Escrituras, según las cuales Jesús debía resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Estimados hermanos, nos encontramos celebrando el Domingo de los Domingos. El domingo que le da sentido a todos los domingos del año, el domingo de Pascua, domingo de la resurrección del Señor. El primer día de la semana, nos cuenta el Evangelio de San Juan, fue el día en el que Jesús resucitó, el día en que Jesús venció la muerte, el día en que Jesús salió victorioso del sepulcro. Y nos dice el evangelista San Juan que el primer día después del sábado, estando todavía muy oscuro, fue María Magdalena al sepulcro. Fijémonos en los detalles que el evangelista nos va contando. Las narraciones de la resurrección de Jesús son la experiencia de la primitiva comunidad cristiana, la experiencia que han tenido de la Pascua, la experiencia que han tenido del resucitado. Nos dice entonces el evangelista que el primer día después del sábado significa el domingo, es decir, el día que nosotros llamamos el domingo, el día del Señor. Los judíos no lo llamaban así porque no lo conocían de esa manera. Para ellos el sábado era el último día de la semana, el día en que Dios descansó después de haber creado todas las cosas. Y por tanto, el primer día de la semana era un día de trabajo, era un día normal. Bueno, pues ese primer día de la semana, que nosotros llamamos domingo porque significa Dominicus, significa día del Señor, ese día, muy de madrugada, fue María Magdalena al sepulcro. ¿Por qué en la madrugada? En la madrugada pasan cosas extraordinarias, pasan cosas importantes. Así notamos que muy temprano, muy de madrugada, en la Escritura se nos cuenta que han pasado grandes acontecimientos, grandes eventos. Así, María Magdalena va al sepulcro y vio removida la piedra que lo cerraba. Es decir, la piedra que cerraba el sepulcro estaba recorrida. ¿Cómo se le ocurre ir a María Magdalena temprano, ella sola, al sepulcro de Jesús? ¿Quién le va a abrir la puerta? El sepulcro se cerraba con una roca que se rodaba y tapaba la puerta, pero resulta que la piedra ha sido removida. El sepulcro está abierto. María Magdalena echó a correr, no hacia el sepulcro, sino hacia la casa donde estaban Simón Pedro y el otro discípulo, a quien Jesús amaba, los discípulos más autorizados, según la iglesia primitiva y sobre todo el Evangelio de San Juan, los discípulos más reconocidos. A ellos les dice: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo habrán puesto. Esta es la conclusión a la que llega María Magdalena. Es decir, no está pensando en la resurrección de Jesús, no aún. Y los otros discípulos corren al sepulcro. Notemos que tanto María Magdalena como los discípulos Pedro y Juan buscan a Jesús. Este es el primer mensaje del Evangelio de este domingo de Pascua. Buscadores de Jesús. Es cierto que buscan a Jesús muerto, aquel que ha sido crucificado y que ha sido sepultado, pero buscan a Jesús. Es que ese es el primer mensaje del Evangelio de este domingo de Pascua. Debemos buscar a Jesús.
debemos constantemente buscar a Jesús. En nuestra vida debemos ser buscadores de Jesús. Y entonces dice el Evangelio, salieron Pedro y el otro discípulo camino del sepulcro. Los dos iban corriendo juntos. Ante la afirmación de María Magdalena, se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo habrán puesto. Ellos van asustados, pensando tal vez qué ha pasado con Jesús. Dice el Evangelio que los dos corrieron juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa, el discípulo a quien Jesús amaba, porque recordemos que dice la tradición que este era el discípulo más joven de los discípulos de Jesús. Así que corrió más deprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. E inclinándose, dice, miró los lienzos puestos en el suelo, pero no entró. Un signo de reverencia ante la autoridad de Pedro, que era cabeza visible de la iglesia, a quien Jesús había instituido como tal. En eso llegó también Simón Pedro, que lo venía siguiendo, y entró en el sepulcro y contempló los lienzos puestos en el suelo y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, puesto no con los lienzos en el suelo, sino doblado en sitio aparte. El evangelista se deshace en mencionarnos los detalles del sepulcro vacío. El sepulcro vacío que grita que Jesús no está allí porque ha resucitado. Es decir, los discípulos Pedro y Juan, poco a poco, en la observación que hacen del sepulcro, se dan cuenta que el cuerpo de Jesús no pudo haber sido robado. ¿Quién se roba un cadáver primero desnudándolo? Es que los cadáveres en aquel entonces se envolvían en sudarios, en telas, y estas han sido quitadas, han sido dejadas aparte. Ahora pues, los discípulos Pedro y Juan, que van poco a poco observando estos detalles, llegan a la conclusión de que el cuerpo de Jesús no está allí porque ha resucitado. Dice entonces el Evangelio que después de la observación que hace Pedro, entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro, y vio y creyó. Vio y creyó. Es decir, vio y a partir de lo que vio, pero también de lo que no vio, creyó. Porque vio todo ordenado, todo puesto en su lugar. Dice el Evangelio que vio los lienzos colocados en el suelo, pero también el sudario que había estado puesto sobre la cabeza lo vio en sitio aparte. Y esto le hizo darse cuenta de que Jesús no estaba allí porque había resucitado. Por eso dice, vio y creyó. A partir de lo que vio, se dio cuenta de que Jesús no está allí porque ha vencido a la muerte, porque ha resucitado. Esta es la experiencia primitiva de la comunidad cristiana. Es decir, es el resucitado que ellos no han visto en este momento, pero que saben, ha salido del sepulcro porque ha resucitado de entre los muertos. Y dice el Evangelio, porque hasta entonces no habían entendido las Escrituras según las cuales Jesús debía resucitar de entre los muertos. Aquellas Escrituras que tanto evocó Jesús, ahora las comprendían, ahora las entendían tanto Juan como Pedro. Y estaba haciendo la experiencia de la primitiva comunidad, que no es una experiencia de una alucinación colectiva, que no es una experiencia de una sugestión de unos a otros, sino que es la experiencia de un descubrimiento progresivo, de que el resucitado no está allí porque ha salido del sepulcro, porque ha vencido a la muerte. Claro, después se encontrarán con Él en persona, pero esta es la primera experiencia que nos cuenta la primitiva comunidad cristiana, el sepulcro vacío. Jesús no está allí porque ha vencido a la muerte. Esa es la gran noticia que debe inundar hoy nuestros corazones de alegría, de gozo, de paz, de esperanza. En medio de los problemas y de las dificultades de la vida cotidiana, sabemos que nuestra vida debe estar entonces orientada siempre, impulsada constantemente, fortalecida, inundada por la luz de la Pascua, por la fuerza del resucitado, por la presencia constante de Jesús que vive en medio de nosotros. Y esto es lo que nos tiene que impulsar para seguir adelante en medio de las dificultades de la vida, sabiendo que
Nuestra meta es participar de la resurrección de Cristo. Cristo resucitado nos llena de alegría, nos llena de esperanza, nos hace caminar en medio de este mundo tan difícil en el que nos encontramos, sabiendo que nuestra meta es participar de la vida nueva de Cristo, que nos ofrece ya desde ahora, pero que participaremos en plenitud cuando probemos la muerte como paso necesario para entrar en la vida verdadera, como paso indispensable para gozar de la vida sin fin que nos ofrece el resucitado. El Señor nos ayude pues a vivir esta alegría pascual, que nos inunde el corazón, que nos llene de júbilo, para que podamos celebrar y vivir la Pascua, 50 días de celebración en los que debemos alegrarnos porque Cristo ha vencido a la muerte, porque Cristo ha resucitado. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Si Dios lo permite, nos vemos la próxima semana. Que tengan felices Pascuas, feliz Día del Señor.